El documental del movimiento de las sardinas y todo. Mapa de Calle 13. Es de la marcha del emperador. Fue el de presunto culpable. Es La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. Se llama Invisible Children. Es el de Teletiranía. La Isla de las Rosas. Seven Ages of Rock. Los documentales para mí no son tan interesantes. Me gusta Home. Los que más me llaman la atención son los que se refieren a la historia. A mí no me gustan los documentales porque, no sé, prefiero ver otras cosas. Se llama RIP, Remix Manifiesto. Es el de Fraude 2006 de Luis Mandoki. Psycho de Michael Moore me gustó mucho. Acosadas, en el que narran la historia de mujeres que han sufrido de acoso por parte de vecinos o de diferentes personas. Que pues habla de música, de cómo fueron creando lo que fue su último disco y de la situación actual de Latinoamérica en general. Es un documental realizado por el francés Luc Jacquet y es en realidad muy interesante. Regresando de corte, bueno, ya estuvo con nosotros Paola, ahora está con nosotros el doctor Diego Zavala, maestro de planta aquí en el Tecnológico Monterrey, Campus Guadalajara. Un gusto, Diego. ¿Cómo estás? Gusto, ¿qué tal? Muy bien. Y pues bueno, como comentábamos, el bloque pasado platicamos con Paola un poquito sobre esta construcción que hizo el documental, ¿no? Esta construcción más bien que hizo el cine de la realidad, que fue como un punto de partida para el documental, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se definió como género y cuáles son sus características? Creo que una de las cosas que hay que pensar es que las palabras tienen como una evolución histórica y entonces la primera vez que se le llamó documental, referido a un documental de Robert Flaherty, sería en los años 20, entre el 23 y el 26, digamos, es el momento en el que se empieza a utilizar la palabra para definir este tipo de productos, pero en realidad ese tipo de productos no es lo que llamaríamos un canon, ¿no? No son los únicos documentales que podríamos pensar que existen. El documental como palabra es un concepto que ha ido evolucionando, y entonces en esta primera época que John Grierson, el gran director y teórico del cine, define por primera vez al documental, le llama el tratamiento creativo de la realidad o el tratamiento creativo de la actualidad, como esta idea de los eventos noticiosos tratados desde una postura más, podríamos decir, poética o no tan periodística. También hay que comentar que Grierson lo que pretendiera vender estos productos, por lo tanto también tienen un componente publicitario muy importante, ¿no? Esta idea de que el documental es serio, de que el documental es objetivo, de que el documental es la realidad, es de alguna forma una derivación o un planteamiento que se hace mucho tiempo después. En los años 20 con Grierson y Flaherty y la escuela británica, el documental no es en absoluto serio. Pueden hacer sinfonías, pueden hacer documental promocional, pueden hacer incluso ficcionalizaciones, y esto era, digamos, permitido dentro de las producciones. El documental se irá volviendo serio sobrio a partir, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, y se enfatiza en el 48 con la primera reunión de documentalistas que hay con motivo de la Declaración de los Derechos Humanos, y se plantea que el documental debe de tener una función social y que aparte debe ser un producto que llame a la objetividad, ¿no? Y digamos que a partir de los 60 empezarán otros mecanismos que harán que el documental otra vez no sea serio. Y hoy en día, entonces, ¿cómo lo definimos? Yo creo que es un poquito difícil, ¿no? Como género es complicado, porque incluso tenemos el mockumentary, ¿no? Que es este documental de humor que también juega un poquito con esa barrera, ¿no? Que siempre está y siempre va a estar, sobre todo en un producto cultural de que es ficción y que es realidad. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la situación? Hoy en día la situación es ambigua. Si se podría decir de alguna manera, creo que es ambigua. El momento en el que de alguna manera ya se consolida este canon del documental como producto serio podría ser a partir de la teoría de Bill Nichols en los años 70, que lo que dice es que es parte del documental de los discursos de la sobriedad, aunado al derecho, a la historia, a la sociología, es decir, le trata de dar el estatuto de un producto que tiene una relevancia histórica y que tiene una pertinencia o una posibilidad de actuar socialmente. De ese momento, Nichols intenta hacer como las categorías de cuáles son estos discursos sobrios, y a los 10 o 15 años tiene que escribir otro libro en el que habla de la performatividad, es decir, de esta posibilidad de que el documental también sea espectáculo y entretenimiento. Él mismo evoluciona la teoría y lo que dice es,
El texto se llama Las fronteras desdibujadas, Blurred Boundaries, que lo que muestra es que el documental es un producto cultural muy poroso, muy permeable, que toma cosas desde las más serias hasta cuestiones de arte contemporáneo, hasta espectáculo y entretenimiento televisivo. El reality show, por ejemplo, los programas que vemos en televisión beben del documental, tienen una cierta tendencia documental que no podemos soslayar, ¿no? Es decir, está ahí presente y se hace evidente ante el público, ¿no? Incluso también lo vemos en estas obras de ficción, ¿no? Que también beben del documental, por así decirlo, ¿no? Que al final de cuentas, y es algo que yo quería retomar porque hace poquito tuve la oportunidad de asistir al segundo coloquio de la Red de Investigadores de Cine, donde diste una ponencia, y se me hizo muy interesante cómo parece ser que lo que, o al menos de esa manera lo entendí, que lo que define un documental es también un poquito el modo de hacerlo, ¿no? Cuáles son como tus medios de producción con los cuales estableces la obra. Y que a lo mejor separan esa línea de la ficción, ¿no? Porque vimos trabajos de directores argentinos que tú les veías y decías, bueno, ¿qué tanto nos acerca la ficción? Se acerca muchísimo. La cosa es que mientras que la ficción ha encontrado un mecanismo industrial de distribución muy claro, el documental siempre se ha mantenido como en los márgenes. En los márgenes, pero no decirlo como desclasado, sino que le gusta estar en la periferia para explorar nuevos temas. Porque podemos tener un documental como el de Michael Moore, que está presente en el Festival de Cannes, igual que puede estar cualquier película de un cineasta de autor de cualquier lugar del mundo, ¿no? El documental ha pretendido este juego entre estar en el centro del discurso y luego ir a explorar como otras temáticas, otras formas. De repente hubo una época en la que el documental se exhibía sobre todo en los museos o utilizaba elementos de arte contemporáneo, cosas de pintura. Y entonces yo siento que el documental es como una forma audiovisual muy juguetona, podríamos decir, que todo el tiempo está explorando, buscando, tratando de hacer vanguardia, a veces quiere hacer periodismo, a veces quiere hacer historia. Pero eso, en realidad encasillar todo eso en un documental pues es como un gran cajón desastre, ¿no? No puedes meter reality shows, docudramas, mockumentaries, falsos documentales al lado del documental de History Channel, de Discovery o los reportajes en profundidad de los noticieros, ¿no? Es un cajón demasiado grande, creo que es importante ir como separando y a lo mejor decir cosas mucho más particulares sobre los géneros o subgéneros del propio documental, ¿no? Sí, como comentas, son muchísimos, pero sí siempre comparten esta como identidad, ¿no? Que nace de lo real, ¿no? O que bebe de lo real y que ahí se consolida. O que comenta lo real, no por fuerza tiene que hablarlo o contenerlo, puede ser simplemente decir, bueno, pues en algún momento esto fue así, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, en lugar de que las elecciones de gobernador, las últimas, las hubiera ganado un partido, las hubiera ganado el otro? Y puedes hacer perfectamente un mundo posible en el que contarás cómo hubiera sido nuestro estado si no hubiera ganado un partido y hubiera ganado otro. Y eso también puede ser considerado un documental, ¿no? Sí, porque parte de elementos reales, ¿no? Y que te da como el juego. Y tú mismo estás planteando las reglas de la construcción, es decir, estás jugando con los partidos políticos que sabes cómo operan, sabes cómo es una elección, sabes cómo son las políticas públicas y como documentalista te puedes permitir licencias absolutamente literarias de cómo sería el mundo si algo hubiera pasado distinto, ¿no? Y que es muy interesante y lamento cortar ahorita, pero pues bueno, lo retomaremos en la siguiente bloque. Claro que sí, con mucho gusto, Diego.